corazón y que tu semilla caiga sobre nosotros y dé fruto a su tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Abra su Biblia. Estamos en una serie que se llama El Caminar y lo estamos enfocando esta serie en el Espíritu Santo porque quiero el día de hoy hablar acerca de esto. Normalmente cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo podemos tener dos tipos de perspectivas. La perspectiva exagerada, la cual puede estar de un lado, y la otra que podemos estar del otro lado, ¿no? Podemos o considerarnos fríos, y la otra podemos considerarnos ahora sí que exagerado o extravagante. Pero siempre que uno quiera aprender algo de la naturaleza de Dios, ¿de quién? Tiene que ir a las Escrituras. Es lo que nos enseña, es lo que nos instruye, es lo que la Biblia te instruye para que sepas cómo utilizar lo que Dios nos da a nosotros. Y dice mucho acerca del Espíritu Santo, pero vamos a Filipenses capítulo 1, verso 10. Y si usted trae su Biblia, ábrala ahí. Me gustaría que viera estas escrituras, porque normalmente se puede usted acostumbrar a que se las lea, pero quiero que usted vea en las Escrituras, especialmente cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Yo creo con todo mi corazón que el enemigo, ¿quién? Siempre está intentando confundir a la iglesia y al creyente para que no entienda el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si lo llegamos a entender, créeme, te cambia. Eso te lo aseguro. ¿Sí? Pero ve lo que dice aquí Filipenses capítulo 1, verso 10 al 11. Dice, quiero que entiendan lo que realmente ¿qué? Importa. ¿Lo que realmente qué? Importa. A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo ¿qué? Vuelva. Ponga atención en el verso 11. Que estén siempre llenos del fruto ¿de quién? De la salvación. Eso quiere decir que salvación, si nosotros dejamos que salvación, el original es sozo, la vida de Jesús en nosotros, si nosotros dejamos que salvación haga un trabajo en nosotros, tarde que temprano va a dar un fruto. ¿Un qué? Que solamente la salvación puede dar. En pocas palabras, que solamente Cristo puede dar. ¿Sí? Y dice aquí, es decir, el carácter justo que ¿qué? Que Jesucristo produce ¿en dónde? En sus vidas. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza ¿a quién? Se los leo una vez más. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, porque esto traerá mucha gloria y alabanza ¿a quién? A Dios. A ver, el Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas. Creo que eso a lo mejor lo hemos escuchado o lo hemos experimentado. Pero a ver, lo hace por medio de su poder. ¿Por medio de qué? De su poder. Y lo que sucede es su poder, por medio de su poder nos impregna un carácter, el de Cristo, pero lo hace en nuestro carácter. Es por eso que un creyente que reconoce el Espíritu de Dios en su vida puede ver cambios muy rápido, porque deja que el Espíritu le cambie el carácter al carácter de Cristo. Y ahora, aquí hay algo muy interesante, porque dice, no está diciendo, a mí me capta la atención y me llama la atención que dice el carácter. Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué creen que dice el carácter? Porque el carácter nos identifica a uno y a otro, ¿cierto o falso? ¿No te ha pasado que dicen, oye, ese Yair, tiene un carácter duro? Porque son los frutos que expresamos. Son las características de lo que soy. Y aquí está diciendo, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce, ¿en dónde?
en mi vida, en sus vidas, porque esto o ese tipo de carácter trae mucha gloria y alabanza a Dios. Y a ver, de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza o usa para formar nuestro carácter conforme al de Jesús. A ver, y muchas veces se nos olvida esto, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo un carácter. Él tuvo un carácter. Y ese es el tipo de carácter que el Espíritu Santo quiere venir a formar en nosotros, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Porque no nos forza. No nos forza. A ver, te enseño destellos del carácter de Jesús. Le traen a una mujer que la cacharon en adulterio y no sé por qué solamente le trajeron a la mujer, pero para tener adulterio tienen que ser dos. Y solamente le traen a la mujer. La Escritura dice que le querían tender una trampa, pero traen a la mujer enfrente de él y su carácter lo que hace es no la juzga como todo el mundo la estaba juzgando. Llevan a Jesús a la cruz. De hecho, antes de eso, están en el jardín de Getsemaní y llegan unos soldados cuando Judas lo va a traicionar y Pedro lo que hace es saca su espada, lo quiere defender y le mocha la oreja a uno de los soldados y el carácter de Jesús le dice, tranquilo Pedro, tranquilo, bájale. Yo sé que eres de Juaritos, pero va, tranquilo. Y agarra el pedazo de oreja y se lo pega, expresa su carácter. Luego de ahí lo llevan a la cruz y su carácter expresa aguantar un castigo que a él no le merecía. Ahora, esto nos enseña el tipo de carácter que Jesús tenía cuando él estaba en la tierra o tiene cuando estaba en la tierra. Y la Escritura nos está diciendo que el Espíritu Santo viene a hacer nuestro carácter, a cambiar nuestro carácter conforme al de ¿quién? De Cristo. Es por eso que cuando uno deja que esto suceda, la gente te pregunta, ¿por qué perdonas cuando te están dañando? Porque no es mi carácter, es el carácter de Cristo, el cual ha estado siendo formado por el Espíritu Santo. Pero Jesús tuvo un carácter cuando estuvo aquí. Y la Escritura ahí dice que no es la fuerza de voluntad la que nos cambia, no es la disciplina religiosa la que nos cambia o nos da fruto. No, dice no es el échale ganas, dice es la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cambia mi carácter conforme al de Cristo. Y a ver, lo primero que tenemos que entender es esto, iglesia. Si queremos vivir ahora sí que experimentando el cambio que solamente el Espíritu Santo puede venir a hacer en nuestras vidas, tenemos que entender algunas cosas. Y lo primero que tengo que entender es que el Espíritu Santo produce. ¿El Espíritu Santo qué? El carácter de Cristo. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo. Ve lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Si usted tiene tiempo, lea este libro. Este libro es uno de mis favoritos, Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, en cambio, la clase de fruto, ¿de quién? ¿De quién? De que el Espíritu Santo produce, ¿en dónde? En nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, y continúa diciendo en el verso 23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. A ver, yo les hago una pregunta aquí y vamos a ser sinceros, honestos hacia nosotros. Esas características y esa lista que el Espíritu Santo produce como un fruto, describen un ¿qué? Un carácter. Porque si puedes poner el verso 22, ve, todos tenemos un carácter en cuestión de amor, ¿cierto o falso? Todos tenemos un carácter en cuestión de alegría. Todos tenemos un carácter en cuestión de paz. Todos tenemos un carácter en cuestión de paciencia. Todos, es más, y hasta decimos esto, es que no soy paciente. Sí, porque ese es tu carácter. Pero la realidad es que hay un carácter dentro de ti si tienes al Espíritu Santo, el cual es el de Cristo, y adivina qué, Él tiene amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, siempre y cuando dejes que Él produzca el fruto en ti.
Y ahorita al final te voy a enseñar cómo es que Él produce el fruto. Porque yo recuerdo cuando mi pastor me decía, deja que el Espíritu Santo haga. Y yo, pues ¿cómo? Enséñame cómo. Hasta que ya al final me enseñó, dije, ok. Y ahorita ahora sí que voy haciendo el puentecito para que lleguemos ahí. Pero tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo lo que hace es produce el carácter de Cristo en mí. Y déjenme les digo una cosa y espero no los desanime, no ustedes, no yo. Si yo quisiese producir el carácter de Cristo, me quedo corto. Es por eso que necesito a su Espíritu, para que Él produzca en mi carácter el carácter de Cristo en mí. Y a ver, aquí dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, observa esto porque no dice el fruto del cristiano. ¿Dice el fruto de quién? ¿De quién? Ve, es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Porque te voy a decir una cosa. Si no has recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en ti vas a intentar cambiar hábitos que solamente van a suceder por meses y luego te vas a desanimar o agüitar porque tú con tus propias fuerzas no puedes producir el carácter de Cristo. Tienes que depender de su Espíritu. Tienes que dejar que su Espíritu te forme tu carácter para que tú tengas el carácter de Cristo. Así cuando, mira, y te voy a empezar a dar un tentempié, porque a lo mejor dices, bueno, sí, ¿cómo le hago? Cuando te hacen daño, tú sabes que tu carácter natural es un cachetadón. Pero también sabes que hay un carácter en ti en el cual es de Cristo. Y es por eso que tienes que saber cómo era Cristo en la tierra, para que reconozcas su carácter, su naturaleza. Y la Escritura dice que cuando le hacían daño a Cristo, de hecho Jesús dijo, si alguien te da en la mejilla, ponle la otra, pero nadie pone la otra de nosotros, ¿no? Le ponemos la mano en la mejilla mejor. Pero ese es el carácter de Cristo. Eso quiere decir, si has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la Escritura dice que su Espíritu viene en ti y ese carácter está en ti siempre y cuando tú lo sepas reconocer y dejar que te empiece a formar en tu día a día. Porque, a ver, vamos a ser honestos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, el dominio propio, etcétera, etcétera, ¿a poco no lo utilizamos día a día? Ahí estaba, el Espíritu Santo está interesado en tu día a día, en que lo vivas desde el carácter de Cristo. Y muchas veces solamente lo catalogamos como algo el domingo que sucede súper espiritual, que lo es, y se nos olvida que Él está interesado en nuestro día a día. Que Él quiere sembrar amor, paz, paciencia, gentileza. Y cada vez que digas, es que no tengo, ahí detente. Tu carácter no lo tiene. Es una realidad. Pero el carácter de Cristo que está en ti, sí lo tiene. Y ahí es donde decides qué carácter hacer. Pero a ver, y aquí dice, no dice que el fruto del cristiano, dice el fruto del Espíritu, porque el carácter de Cristo no se fabrica por la fuerza de uno, sino que se produce por medio del Espíritu Santo. Creo yo con todo mi corazón, de acuerdo a lo que veo en las Escrituras, que las personas más espirituales son las personas con un carácter más parecido al de Cristo. Se puso muy serio. ¿De qué sirve saber mucha Biblia si no produzco paciencia? Si no produzco dominio propio. Si no produzco gentileza, bondad, fidelidad. ¿De qué sirve? Y si dejamos que el Espíritu Santo forje, cambie nuestro carácter, tenlo por seguro que día con día, como Pablo lo iba diciendo, nos vamos a ir pareciendo más
a Él hasta que estemos delante de Él y seamos como Él. Porque les digo una cosa, día con día es ir sometiendo mi antiguo yo a lo que soy nuevo en Cristo. Y les digo una cosa, requiere de trabajo y dependencia en Él, en el Espíritu. Si usted me hubiese conocido a mis 14, 15, 16 y 17, todo lo contrario de lo que soy, ¿eh? De 10 palabras, 15 maldiciones, y las sabía decir muy bien. Me sabía todos los combos. Adicto a la pornografía. Intenté muchas veces quitar eso, no pude. Hasta que empecé a descansar en la obra y en el trabajo del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, que si tú me dices hoy, no, porque ya no soy eso. Y ya no me tenta, ya no me seduce. Pero tuve que depender de la obra, del trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque yo lo intenté por muchas maneras, por muchas partes, y simplemente fallaba, y me sentía aún más mal. Pero el carácter de Cristo viene y se forma en nosotros por medio del Espíritu Santo. Otra de las cosas que tenemos que entender es que la transformación, diga conmigo transformación, que el Espíritu Santo viene y hace en nuestras vidas, es interna, es progresiva. Eso quiere decir que poco a poco y por consecuencia es espiritual. Lo que sucede es el cambio espiritual en nosotros. Ve lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Dice, y llega ahí, sí, porque quiero que lo vea, llega ahí. 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice: así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, y léalo conmigo, que dice, reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A ver, más y más. Ahí está la progresión. El problema es que muchas veces hemos escuchado, y no estoy diciendo que no suceda, pero la mayoría de las veces hemos escuchado que si tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, al siguiente día tendríamos que volar y comer maná del cielo. Y no, es un cambio progresivo. Y si hay cambios drásticos, le pasó a Pablo, que antes era Saulo, perseguía a los cristianos, los mataba, etcétera, etcétera. Tiene un encuentro con Jesús y lo que sucede es un cambio drástico. De hecho, no es de la noche a la mañana, porque queda ciego y está algunos días y luego Dios envía a alguien a orar por él para que recobre vista y le enseña la salvación. En ese momento Pablo es salvo y el resto es historia. Pero la mayoría de las veces el cambio del carácter de nosotros al carácter de Cristo es progresivo. Es poco a poco. Ahí dice que se vaya pareciendo más y más parecidos ¿a quién? A Él. Y luego dice, a medida que somos transformados ¿a su qué? A su gloriosa imagen. El mejor piropo que te puede dar alguien cuando aceptas a Jesús en tu corazón es que te diga, licenciada, usted está cambiando. Es diferente. Y no que te digan, ¿vas a la iglesia? ¿A poco eres cristiano? Porque no perciben el fruto del cambio que refleja el carácter ¿de quién? De Cristo. Y el mejor piropo que te pueden decir es, ¿sabes qué, Miguel? Estás cambiando. Porque estás dejando que el Espíritu haga un cambio dentro de ti poco a poco, a medida, como dice ahí, que seamos más parecidos a Él, a medida que somos transformados. Esa palabra transformados se deriva del original de transformación, de mutuación, es como, literalmente describe cuando el gusano es gusano, mete al capullo y se transforma en mariposa. Una metamorfosis. Esa es la palabra. Y es lo increíble, porque a lo mejor, sí, muchos de nosotros éramos a lo mejor como gusanos. Y no, sí, algunos todavía parecen, no es cierto, pero nos agarró Dios. Nos puso en su capullo.
Y va a llegar un día donde la metamorfosis o la transformación o el cambio sea inevitable y puedan decir, hey, algo te pasó. ¿Qué fue lo que te pasó? Recibí a Cristo en mi corazón. Y su carácter cambió el mío. Pero tenemos que entender esto, que a ver, el cambio que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas es una transformación interna, es progresiva. Eso quiere decir que, a ver, no se desanime siempre y cuando siga confiando en la obra y en el trabajo del Espíritu Santo. Estaba platicando con una mujer la semana pasada. Era la primera vez que llegaba. Vienen al segundo servicio, el miércoles volví a platicar con ellos. Y llega y me dice, es que ya estoy intentando esto y el otro. Y se abrió un poquito conmigo y le digo, tranquila. Primeramente, no estoy ahora sí que promoviendo que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero descansa en Él. Busca a Él. Recibe lo que Él tiene para ti para que pueda haber un cambio progresivo. Y esos cambios progresivos, no te desanimes. Porque a ver, si somos honestos, si usted pudiese salir de usted y arreglarse a sí mismo, ¿cuántos de nosotros sabemos que en un día no nos arreglamos? ¿Nomás yo? Ok, está bien. Sí, ya son como Cristo. Pero sabemos que, y muchas veces nosotros somos los críticos más duros hacia nuestra persona. Nos castigamos más a nosotros mismos. Cuando deberíamos de confiar más en el Espíritu Santo, en la persona de Cristo, en su carácter que está en mí y dejar que día a día me vaya transformando. Y ahorita al final te voy a decir cómo es que sucede eso. Y no creas que es una fórmula mágica. Muchos van a decir, ¿neta? Porque así es, la Escritura no lo menciona, pero ahorita llegamos ahí. Pero tenemos que entender esto, que el Espíritu viene y transforma de una manera interna, progresiva, y por consecuencia lo podemos ir viendo poco a poco. Porque, a ver, dice que viene a transformarnos, no a maquillar los errores. Dice que viene a hacernos conforme a la imagen de Cristo, no conforme a la cultura, conforme a lo que la gente dice de ti, conforme a tu pasado, conforme, etcétera, etcétera, sino lo que Él es en nosotros. Y todo esto lo hace por medio del Espíritu Santo y no por medio de un esfuerzo humano. Y a ver, espero y no me malinterpreten, porque un esfuerzo humano no es malo, pero un esfuerzo humano no puede cambiar lo que está pervertido por dentro, que solamente el Espíritu de Cristo lo puede cambiar. Y es ahí donde necesitamos de Él. Pero también la Escritura nos enseña esto, que, a ver, y ahí mismo la Escritura te dice, todos nosotros a quienes nos ha sido quitado, ¿el qué? ¿El qué? Ve, en esos tiempos, esta palabra velo, lo que significa es que tapaba algo, cubría algo. Y la razón por la cual sucedía esto es que en esos tiempos había un lugar santísimo y iba subiendo de nivel. ¿Sí? El lugar santo, el lugar santísimo, y donde estaba la presencia de Dios. Y tenías que purificarte para poder entrar a esos lugares, y esos lugares estaban separados por un velo. En pocas palabras, era una cortina. Es por eso que la Escritura nos dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se parte. ¿Por qué? Porque ya no hay separación entre la presencia de Dios y nosotros. Ahora la presencia de Dios vive en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y ahora, porque está en nosotros, eso quiere decir que ya no hay separación. Pero el propósito o el objetivo del velo en esos tiempos era cubrir algo, y no sabías lo que estaba del otro lado. Pero cuando Jesús va a la cruz y parte el velo, nos revela. Es por eso que ahora la revelación cae sobre nuestras vidas. Cuando encontramos una verdad, te quita el velo y te revela lo que no podías ver, y ahora lo puedes ver y lo puedes aplicar a tu vida. Y ahora dice ahí, y menciona ahí, dice, siendo quitado el velo, podemos ¿qué? Ver y reflejar la gloria del Señor. Eso quiere decir que ya podemos ver lo que puedo ser en Cristo por medio de su Espíritu.
Y continúa diciendo, y la gloria del Señor, el Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa ¿qué? A ver, déjenme les digo una cosa. La conducta no cambia cuando el carácter no es formado. Nuestra conducta no cambia y muchos de nosotros lo estamos haciendo al revés. Queremos cambiar primero la conducta en vez de cambiar el carácter. El carácter te va a dictar la conducta y luego va a ser mucho más fácil hacer lo correcto y no lo indebido. Ahorita vamos a acercarnos a eso. Y otra cosa que tenemos que entender está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tengo que entender esto, que el Espíritu lo que hace, Él viene y vence lo que la carne no puede vencer. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 12 al 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están... A ver, esto sí lo tienen que leer conmigo. Léalo conmigo. ¿Ya están ahí? Romanos capítulo 8, verso 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, lea conmigo lo que sigue. No están... Solamente lea conmigo esa parte. No están obligados. A ver, ponga mucha atención en lo que está leyendo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Esto está muy crudo y muy directo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y continúa en el verso 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Y no está hablando acerca de una muerte instantánea física, interna, que si no tenemos cuidado, a lo mejor puede afectar también la física. Si tu naturaleza pecaminosa te está diciendo ten relaciones sexuales con cualquier persona y etcétera, etcétera, tarde que temprano una enfermedad venérea te va a alcanzar y puede matar algo. Si tu naturaleza pecaminosa te sigue diciendo, sigue viendo perversidades o etcétera, etcétera, tarde que temprano va a pervertir tu mente y va a pervertir lo que tu mente está en este caso con tu relación con tu esposa o tu cónyuge. Si tu mente pecaminosa constantemente te está diciendo solamente es una y terminas en alcoholismo y ya no sabes. Aquí lo que está diciendo es, si viven obedeciéndola, lea conmigo, diga conmigo obedeciéndola. Eso quiere decir que tú decidiste. Ese quiere decir que se te presentó y tú dijiste, le damos. Y a ver, y en el verso 12 decía, no están obligados a obedecerla. El problema es que el enemigo, ¿quién? Nos convence que la tenemos que obedecer. Y sonamos de esta manera, es que soy así. Es que ya no puedo cambiar. Si te enfocas a tu carácter antes de Cristo, sí tienes toda la razón. Pero si tienes a Cristo en tu corazón y a su Espíritu, puedes cambiar. Y a ver, y dice aquí, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Verso 13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder de ¿quién? Léalo conmigo. El Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué? ¿Qué? Vivirán. A ver, si intentas vencer el pecado sin el Espíritu, solamente te vas a frustrar. Es por eso que Pablo nos decía que tenemos que crucificar a la carne.
¿Sabías cuál era el propósito de crucificar a alguien en esos tiempos? Exhibirlo públicamente a muerte. Y hay múltiples maneras de crucificar la carne. Uno de ellos es el ayuno. Estaba platicando con una mujer que aquí está, no voy a decir su nombre. Me decía, es que me estoy volviendo loca. Le digo, sí, porque la carne te está diciendo que hagas lo que normalmente hacías. Y ahí es donde la tienes que crucificar. A decir, no, tú no me dominas a mí. Yo tengo un carácter nuevo en mí, el cual es Cristo, por medio de su Espíritu. Y a ver, si nosotros intentamos vencer el pecado por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestras habilidades, por medio de nuestras actitudes, por medio de mi obra, de lo que yo pueda hacer, lo cual no tiene nada de malo, pero déjame decirte una cosa, no te va a alcanzar, solamente te va a frustrar, porque la carne, lo que sucede es, la carne se controla por un tiempo, pero el Espíritu lo que hace es crucifica lo que la carne nos quiere hacer. Y no sé si Rudy esté por ahí, si me puede, pero otra de las cosas que tenemos que entender es esto, porque quiero llegar a lo último. Y se me pasó, se me olvidó traer algo, pero para el segundo lo traigo. Ni modo, para los del segundo, ustedes no, chinelas, pero bueno. Lo dejé en mi oficina, pero algo que tenemos que entender también es que el Espíritu, ¿quién? Nos forma como a Cristo. Pero a ver, aquí es donde muchas veces hay una confusión. El Espíritu nos forma como a Cristo, no solo nos informa de Él. Sí te informa, la Escritura dice que el Espíritu lo que hace es, te recuerda la verdad. ¿La qué? Y Jesús se llamó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está ligado ¿con quién? Con Jesús. Es por eso que lo necesitamos. Porque te va a recordar la verdad. Y la Escritura también nos menciona que la verdad nos ¿qué? Nos libera, nos hace libres. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo, para que constantemente nos esté recordando la verdad. Y a ver, aquí voy a decir algo y espero no pisar callos religiosos o que te heredaron, o etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo no viene a condenarte, viene a recordarte la verdad. Te recuerda y te dice, hey, eso que tú hiciste, tú no eres eso. Ya no eres eso. Eso ya no te pertenece a ti, porque hay un carácter nuevo en ti. Pero tenemos que entender que el Espíritu nos forma o nos transforma conforme a Cristo, y no solamente nos informa de Cristo. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como sus ¿qué? Sus hijos, a fin de que su hijo, hablando de Jesús, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que estoy dando aquí a entender? Que el Espíritu, el cual vive en nosotros, no solamente nos informa de lo que Jesús es en nosotros, sino que nos transforma como a sus hijos, como a su Hijo, como a Jesús. Y a ver, aquí es donde quería llegar. Porque a lo mejor has estado diciendo que ya entendí, ya. Pero ¿cómo dejo que el Espíritu Santo cambie mi carácter? ¿Cómo hago que el Espíritu Santo empiece a cambiar día con día mi carácter? Y, a ver, Juan capítulo 15, aquí está el secreto. Es muy simple y espero no te decepcione el principio, porque déjame te digo una cosa, esa es la única manera. Juan capítulo 15, verso 4 al 5 dice, bueno, voy a esperar a que lleguen ahí. ¿Ya están ahí? Juan capítulo 15, verso 4 dice, permanezcan en mí
y yo permaneceré ¿en quién? Aquí la Escritura lo que está diciendo no está diciendo que Jesús no quiere permanecer en ti. Está diciendo que si tú permaneces en Él, por consecuencia Él permanece en ti. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan, ¿de dónde? De la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan ¿en quién? Esto es Jesús hablando, Verso 5, ve lo que dice. Ciertamente yo soy la vid. Es Jesús hablando. Ustedes son las ¿qué? Las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho ¿qué? Porque separados de mí, de Jesús, no pueden hacer nada. Y a ver, aquí está el principio. Principio muy, muy claro, muy obvio. Aquí está un principio que tenemos que aprender. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, o sea, de lo que le da la vida, de lo que le produce el fruto. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. A ver, Jesús no dijo cuando me visiten, cuando me recuerden, cuando me busquen de vez en cuando, o cuando se ponga dura la situación, o cuando no sepas qué hacer. Dice, los que permanecen en mí. Los que permanecen en mí. ¿Sabes lo que es permanecer? Mira, en mi oficina, chale, se me fue la onda, pero en mi oficina yo tengo una silla, voy a utilizar esta. Que a mi esposa, no sé dónde está mi esposa, pero mi esposa ya se fue. O anda por ahí, pero a mi esposa no le gusta esa silla, no le digan, que yo les dije. Es una silla, a mí me gusta mucho el estilo de mid-century, todo eso, me fascina. Lo minimalista, lo elegante, eso. Y yo me encontré una silla en Facebook Market. Y fui y la compré. Esta es mía. Es de madera, es bonita. Bueno, para mí. Pero es muy incómoda. Es incómoda. Y no va con... Bueno, no tengo nada en la oficina. Bueno, esa es otra cosa. Pero no va con la oficina. Y mi esposa siempre que entra, esa silla, tírala, quémala. Es mía. Pero mi esposa dice eso porque no sabe lo que esa silla significa para mí. Cuando yo compré esa silla, Dios me estaba hablando acerca de esta escritura. Y Dios me dijo a mí, esto es para mí, no lo tome para usted, no sea copión. Usted pregúntele a él. Pero él me dijo, Yair, solamente quiero que permanezcas en mí. Eso es todo. No te preocupes por otra cosa, no te preocupes por nada, solamente preocúpate en permanecer en mí. Y cada vez que yo entro a la oficina y veo esa silla, en el respaldo que tiene aquí, con un Sharpie, yo le escribí esa escritura. Y siempre yo voy y me siento ahí, para recordarme que la única manera en que puedo producir fruto es permaneciendo en Él. La única manera en que puedo cambiar mi vida, mi matrimonio, mis pensamientos, mis malas actitudes, mis malos arranques, mis malas palabras, todo lo que no va de acuerdo al carácter de Cristo, lo puedo cambiar cuando permanezco solamente en Él. Y permanecer es muy simple la palabra, ¿cierto o falso, licenciada? ¿Cuántos tienen niños?
Esos niños cómo nos enseñan, ¿verdad? Quédate ahí, que te quedes ahí. Tienes tripas en no es cierto. O lombrices en como decíamos, ¿no? Permanecer. Y el problema es que muchos de nosotros nos desesperamos por no ver fruto y dejamos de permanecer y nos ponemos a trabajar para producir un fruto y nos decepcionamos porque no lo podemos producir por nuestras propias cuentas. Cuando deberías de pertenecer, de permanecer, de descansar en Él. ¿Que estás inculcando el pecado, la mediocridad? No, para nada. Es imposible permanecer en Él y hacer lo malo. Es imposible. No te seduce, no te llama la atención, porque estás permaneciendo en Él. Y a ver, te pongo un ejemplo más personal. ¿Cuántos de aquí traen consigo, y espero que todos, un celular? Es más, sáquelo. Presúmalo, si trae el naranjita ese, presúmalo. Pero el celular, ojo con esto, el celular, si el celular no está conectado a la red que te provee el servicio, no puedes utilizar lo que el celular tiene adentro, las aplicaciones. Cámara, calendario, WhatsApp, TikTok, sea lo que a usted le guste usar ahí. Si el celular no está conectado a la fuente de señal, no va a producir nada. Y aquí Jesús nos está diciendo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Ve, el problema es esto, es que nosotros queremos ir a la rama y apretarla, saca el fruto. Y no dice eso, dice permanece en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor vas a estar aquí permaneciendo y de repente te dicen vente para acá. No, tengo que permanecer aquí. Y hay momentos que permanecer no es fácil. Es incómodo, como esa silla que tengo ahí. Pero yo sé, si sigo ahí permaneciendo, tarde que temprano, el fruto sale en mí. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo viene y cambia mi carácter de acuerdo al carácter de Cristo? Permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Voy a hacer una pregunta un poco como que con jiribilla y analícela cómo la vaya a contestar, ¿O cuántos aquí estamos casados? ¿Cuántos de los que levantaron la mano tienen más de 5 años casados? Ustedes saben lo que es permanecer. ¿A poco hay días que uno no quiere permanecer? O yo soy el único. Pero no salimos corriendo. No nos damos por vencido. No la cambio por otra. Permanezco. Me quedo ahí. Lidio con eso. Porque sé que estar ahí me va a dar un fruto. Y yo lo que quiero hacer para dejarlos ir es esto. El consejo que yo les pudiese dar para este año es permanezcan en Él. ¿Y cómo hacer eso? Por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de amistades que permanecen en Él, para que podamos permanecer en Él y tarde que temprano digan, algo le pasó a usted, algo le pasó, ya cambiaste, mi Diego. Y que puedas decir, porque estoy conectado a la fuente, estoy conectado al que cambia mi carácter, estoy conectado a su espíritu. ¿Por qué no te pones de pie conmigo?
Y